Entrar en la orden de Sannyas. Ramananda Ray sugirió que abandonásemos la práctica de las reglas del Varnashram Dharma y entráramos en la orden de Sannyas. Entrar en la orden de Sannyas implica renunciar a la vida materialista. Y para hacer esto hay que dedicarse por completo al servicio devocional de Dios. Para secundar esta idea, Ramananda citó el shloka anteriormente mencionado del Srimad Bhagavatam. También ratificó su sugerencia con otro shloka del Bhagavad Gita 18:66. Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja aham tuam sarva papevyo mokshayishyami ma shuchaha. Aquí la personalidad de Dios desea que todo el mundo abandone todas las demás consideraciones religiosas y se dedique por completo y exclusivamente a seguirle a Él. Yo te protegeré de todas las dificultades que surjan del haber renunciado a todas las demás ocupaciones. No tienes nada que temer. Profundiza más. Para los materialistas, una conciencia perfeccionada significa el deseo, o bien, de retirarse de las actividades materiales, o bien de quedarse en un lugar en el que no exista la influencia de la conmoción de las modalidades de la naturaleza. El río Viraye está fuera de los límites del mundo material, donde no existen las perturbaciones de las modalidades de la naturaleza. El mundo material es la creación de la energía externa de Dios y Vaikuntha, el mundo espiritual, es la creación de la energía interna de Dios. Viraya está situado entre el mundo material y el mundo espiritual. Está fuera de los límites tanto del mundo material como del espiritual. Sin embargo, la renunciación sin una ocupación positiva es imperfecta y no puede otorgar al candidato el resultado deseado del amor por Dios. El objetivo del Señor Chaitanya es llevar a la gente al mundo espiritual. Por lo tanto, esta sugerencia de Ramananda, que no lleva a quien la sigue hasta la región de Vaikuntha, también fue rechazada por el Señor. Negar las actividades materiales o perder el interés por las actividades materiales no quiere decir aceptar las actividades espirituales positivas. Las actividades espirituales dependen por completo de la comprensión espiritual. La gente que no tiene una experiencia del mundo espiritual no tiene nada a qué apegarse cuando abandona todas las demás actividades. Deben tener una ocupación trascendental positiva. De otro modo, la simple negación de las actividades materiales de la piedad no les ayudará ni en lo más mínimo en la comprensión espiritual. Por medio de esa renunciación, lo único que harán es crear un vacío en su vida y en el futuro volverán a sentir atracción por las actividades materiales, debido a esa carencia de verdaderas ocupaciones espirituales. Esta clase de comprensión espiritual es otro tipo de concepto impersonal y por consiguiente no es adecuada para el futuro devoto. Devoción mixta. Ramananda, habiendo comprendido el deseo del Señor Chaitanya, sugirió entonces un proceso perfeccionado denominado devoción premeditada, Jnana Mishra Bhakti, dirigido por un falso sentido de unidad con la verdad absoluta. El filósofo empírico intenta realizar un estudio analítico del cosmos para encontrar a la verdad absoluta. Cuando lo ha hecho, se llena de alegría como resultado de su autorrealización.
los signos del estado de iluminación perfecta en la verdad absoluta, que promueve a quien lo alcanza a la etapa del servicio devocional puro a la personalidad de Dios, se explican en el Bhagavad Gita 18:54. Ramananda citó ese verso como un paso adelante basado en renunciar al karma. Brahma bhuta prasanatmana sochati nakangshati samak sarveshu bhuteshu madbhaktim labhate param. El practicante que ha comprendido que la verdad absoluta es el Brahman impersonal no diferenciado, no se lamenta por ninguna pérdida material, ni desea ningún beneficio material. Es ecuánime con todos los objetos del mundo material, y estas condiciones le hacen merecedor de ser promovido al servicio devocional a Dios. Sin embargo, el estado de Brahma Bhuta de conciencia tampoco es un estado completamente trascendental de existencia espiritual. La conciencia supramental, tal y como existe en el reino espiritual de Vaikunta, es una etapa de desarrollo superior. El estado Brahma Bhuta de conciencia, sin duda alguna, está exento de la conciencia material burda, y aunque entrar en contacto con la verdad absoluta indica un sentimiento trascendental, no es la verdadera posición trascendental desde la que se puede tener una experiencia de las actividades de Vaikunta, y como tal, es también externo. El Señor Chaitanya desea que la entidad viviente se libere de todo tipo de conciencia material, incluyendo el despojarse del conocimiento empírico y de las actividades fruitivas. Debemos permanecer en un estado de conciencia pura, pues el más mínimo matiz de conciencia material es la causa de un concepto impersonal de la verdad absoluta. En todos esos diferentes estados de conciencia material, solo los razonamientos imaginarios predominan sobre la absoluta personalidad de Dios. Los esfuerzos por los debates imaginarios van en detrimento del servicio devocional a Dios, y por tanto, incluso el estado de liberación mencionado anteriormente es externo. Ese estado liberado es algo así como el estado de convalecencia posterior a una enfermedad. Si a una persona convaleciente no se la cuida debidamente, una recaída en la enfermedad puede echar a perder todo el proceso de recuperación. En el estado liberado Brahma Bhuta, todavía no se obtiene un lugar de reposo a los pies del loto de la personalidad de Dios, y por lo tanto no hay un punto de apoyo y se corre el riesgo de regresar de nuevo a las actividades materiales. Por lo tanto, también es externo, de modo que el Señor Chaitanya también desestimó la cuarta sugerencia de Ramananda. Devoción exenta de conocimiento. Ramananda entonces sugirió el comienzo del servicio devocional puro exento de conocimiento empírico y de actividad fruitiva. Para apoyar esa sugerencia, Ramananda citó unas palabras de Brahma de las oraciones de lamentación que ofreció a Sri Krishna, la personalidad de Dios. Jnane prayashamudapasya namanta eva jivanti sanmukharitam bhavadiyavaratam stane stita shruti ghatam tanubhan manovirye prayasho yita piyasita strilokiyam. Oh mi Señor, los devotos que abandonan por completo el intento de volverse uno contigo por medio del cultivo de conocimiento empírico y simplemente tratan de escuchar tus glorias de boca de las almas autorrealizadas,
y que viven en una vida virtuosa, fácilmente pueden obtener tu gracia, aunque tú no puedes ser conquistado por nadie en los tres mundos. Bhagavatam 10.14.3. El Señor Chaitanya aceptó directamente este estado de cultivo de servicio devocional. Todos los estados de cultivo de iluminación espiritual descritos previamente los rechazó el Señor Chaitanya de una forma muy lógica. No obstante, el Señor aceptó el método universal de oír las glorias de la personalidad de Dios en todas las circunstancias, de labios de las almas autorrealizadas, y abandonar el intento de volverse uno con Dios. El veneno del intentar volverse uno con Dios destruye el núcleo del servicio devocional. Todo aquel que de verdad desee ocuparse en el amoroso servicio trascendental de Dios, tiene que despojarse definitivamente de esta idea por su propio bien. En el Chaitanya Charitamrita se dice que la idea de volverse uno con Dios es el tipo más elevado de farsa, e incluso el más mínimo desarrollo de esta idea eliminará por completo la perspectiva del servicio devocional. Este es el concepto erróneo más peligroso de la vida espiritual y debe abandonarse de inmediato. Oír de almas autorrealizadas. La entidad viviente pura, al ser siempre un subordinado del todopoderoso Dios Sri Krishna, debe prestar recepción oral con gran reverencia al sonido trascendental que emana de los labios del alma autorrealizada que canta las glorias de la personalidad de Dios. Solo el alma autorrealizada puede producir el poderoso efecto del sonido trascendental. Los devotos tienen que vivir unas vidas profundamente honestas en todos los aspectos con su cuerpo, mente y palabras. Esos son simples métodos de cultivar la iluminación espiritual hasta su cenit. El Señor Chaitanya aprobó este simple método para todas las clases de personas, sin ninguna distinción de casta, credo, color o educación. El único requisito esencial para este cultivo espiritual es que los practicantes deben abandonar de inmediato la idea de volverse uno con Dios. Esa idea de volverse uno con Dios solo suele abrazarla el filósofo empírico. Los demás seres humanos sienten de forma natural que Dios es más grande que ellos y que ellos siempre están subordinados a todos sus deseos. Incluso una gran personalidad como Mahatma Gandhi siempre consideraba que Dios es grande. Gandhi con frecuencia decía: ni una brizna de hierba se mueve sin la sanción de Dios. Por consiguiente, la idea imaginaria de volverse uno con Dios es una creación mental del filósofo empírico, resultado de su vanidad material. De otro modo, la idea no tiene base. La idea de volverse uno con Dios es artificial, y una persona sencilla de corazón siempre estará en contra de esa idea. Rechazar la idea de volverse uno con Dios es algo natural, y no hay que hacer ningún esfuerzo especial para desestimar esa necesidad. El siguiente requisito es tener una actitud gentil y humilde cuando se escucha a un alma autorrealizada. El Bhagavad Gita es el mensaje trascendental directo de Dios, y el aspirante a devoto debe recibir este mensaje de labios de un alma autorrealizada con toda mansedumbre y humildad. El método de recibir el mensaje de Dios, como se menciona en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, es oír de alguien que pertenezca a la cadena de sucesión discipular. Se dice allí que el sistema para llegar a la iluminación espiritual
fue revelado por primera vez a Vivasvan, el dios del sol, quien a su vez transmitió el mensaje a Manu, el padre de la humanidad. Manu después lo transmitió a su hijo Ixbaku. Por medio del método trascendental de la sucesión discipular, el sistema fue adoptado por todos los Raya Rishis, los reyes santos. Desafortunadamente, la cadena se rompió y el mensaje tuvo que transmitirse de nuevo, comenzando con Arjuna, el amigo y devoto de Sri Krishna. La capacitación o no del devoto aspirante para oír el mensaje trascendental no dependerá de su cuna, su patrimonio, su educación, casta, credo, color o nacionalidad, sino que dependerá de la humildad y de que encuentre la fuente adecuada para recibir el mensaje trascendental. Por consiguiente, el misterio del mensaje tal como se presenta en el Bhagavad Gita tiene que comprenderse basándose en la forma en que lo comprendió Arjuna y nadie más. La comprensión y la percepción de Arjuna también se mencionan en el Bhagavad Gita, y a quien quiera que hable en esa línea de comprensión se le debe considerar un alma autorrealizada. El mensaje del Bhagavad Gita debe provenir de un alma autorrealizada, no de alguien que especule sobre temas áridos con significados imaginarios. El intento de oír de una fuente no genuina no será más que una pérdida de tiempo. El devoto tiene que asegurarse siempre de que el orador pertenece a la línea de sucesión discipular llamada Parampara. Un requisito del aspirante a devoto es que debe llevar una vida honesta con su cuerpo, su mente y sus palabras, todo lo cual dependerá de la misericordia de Dios.